contentos de ser sede de una conferencia magistral en el marco del primer aniversario de la revista digital Magazine Electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Nacionales. Un fuerte aplauso, por favor. Desde luego también damos la bienvenida al maestro Gerardo de Icaza Hernández, quien es el conferencista de esta mañana y se desempeña como director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos. Un fuerte aplauso también. Destaco la presencia de los invitados de honor, los invitados especiales que dan vida a esta y a cualquier otra institución que se precie de ser dignamente una universidad, nuestros estudiantes de distintas carreras que cursan aquí sus estudios, y desde luego la presencia de los maestros que están facilitando el espacio y sobre todo el horario para que puedan escuchar temas muy interesantes. Vamos a comenzar en primer término con un video que se va a proyectar, y en un par de minutos más se incorpora con nosotros el presidente de este órgano autónomo. De hecho está aquí llegando. Maestro, por favor, adelante. Es el presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, el maestro Gerardo Romero Altamirano. Bienvenido, maestro. Doble aplauso por alcanzar a llegar. Bien, pues vamos a proyectar el video en primer término. Quisiera felicitar a las y los consejeros del Instituto Electoral del Estado de Querétaro por este primer aniversario de Magazine Electoral. Ha sido un privilegio para mí colaborar en este espacio que busca acercar la democracia a un público joven. Que sigan los éxitos. Espacios como el que ofrece Magazine Electoral son muy valiosos porque nos dan insumos para el debate, para podernos cuestionar y para que así podamos estar involucrados en la política, no solamente el día de la jornada electoral, sino de manera permanente, pudiéndonos involucrar en todos los asuntos públicos. Dice Juan Carlos Monedero que desconfiemos de las personas que nos quieren entretenidos, que nos quieren sin hacernos preguntas, que nos cuestionemos a quién beneficiamos cuando renunciamos a la política. Yo añadiría a esto, después de eso, hagamos escuchar nuestra voz. Sin duda es a través de estas iniciativas, de espacios de reflexión profundos y académicos, que nos permite construir mejores sociedades y mejores democracias. El mayor peligro para una sociedad son ciudadanos ausentes y no participativos,
Es entonces, a través de la reflexión de la democracia, que podemos tener sociedades más plurales, más justas y más solidarias. Un fuerte abrazo a la distancia. Creo que como investigadores de los fenómenos sociales son estos acontecimientos los que nos deben hablar y nos deben decir cómo los conceptos se deben ir reformando, actualizando y adecuando a cada una de las realidades. Muchísimas gracias por ese gran esfuerzo, muchísimas gracias por abrirnos a todos un espacio para decir y hablar de esos temas no tradicionales o esas perspectivas nuevas de los fenómenos que queremos mirar. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a la Universidad de Londres, al maestro Ugalde en especial por el espacio. Nosotros venimos del Instituto Electoral del Estado. Más allá de organizar elecciones, en este estado también nos dedicamos al fortalecimiento de la cultura cívico-democrática en Querétaro. Y una de las actividades que hacemos es precisamente esta cercanía con estudiantes, con universitarios y también con la niñez y la juventud en diferentes municipios. El día de hoy quisimos presentarles primero que nada y en el marco del primer aniversario de esta revista digital del Instituto Magazine Electoral, presentarles un video con un poquito la historia de lo que ha sido este primer año de la revista. La revista tiene como objetivo el acercar artículos que son breves, que son frescos, que son actuales sobre democracia y elecciones, pero no solamente en Querétaro y en México, sino en el mundo. Resulta muy pertinente pues que conozcamos también no nada más lo que hacemos aquí, sino que también podamos aprender y compartir de lo que hace en otros lugares y que es de manera exitosa. Aquí está el link para conocer esta revista, es www.ieq.mx/magazine electoral. Es una revista trimestral, es dirigida para ustedes, para los jóvenes, la puede leer quien sea, pero en realidad este esfuerzo es exclusivamente dirigido para ustedes. Entonces, les invitamos a conocerla, a conocer diferentes artículos sobre derechos humanos, elecciones, el ámbito de la mujer en la política y diferentes temas que se tocan en esta revista. El siguiente número precisamente será sobre lo que ha sucedido en el mundo en las elecciones que han ocurrido entre enero y junio de este año. Entonces, bueno, los invitamos a que la conozcan y que la visiten cuando les sea posible. A continuación también quisiera presentar a nuestro ponente. Es un ponente al cual es mexicano, un mexicano exitoso que está desarrollándose en una de las organizaciones más importantes. Él es Gerardo de Icaza, es el director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral desde el 1 de marzo de 2014. En su cargo de director ha dirigido más de 50 misiones de observación electoral en más de 20 países. Entre febrero y julio de 2018 se desempeñó como secretario interino para el fortalecimiento de la democracia. Anteriormente, en el Instituto Nacional Electoral de México, fue subdirector de normatividad en la coordinación del voto de los mexicanos residentes en el extranjero y coordinador del Comité Técnico de Especialistas para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Fue además secretario de Estudio y Cuenta y jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México. Es licenciado en Derecho y cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales y Comunicación. Ha dado conferencias en las universidades de Princeton, Georgetown y Sciences Po y cuenta con numerosas publicaciones académicas sobre democracia y sistemas electorales en distintos idiomas. Él nos va a compartir una conferencia el día de hoy que es la importancia de vivir en democracia con una perspectiva en la región América Latina. Los invito a escucharlo y posteriormente habrá una sesión de preguntas y respuestas para que puedan preguntarle al experto todo lo que quieran. Gracias. Bienvenido, maestro.
Muy buenos días. Quisiera primero agradecer a la universidad por esta gentil invitación, por un espacio tan bonito en el aula magna. También quiero agradecer sin duda al Instituto Electoral Querétaro, su presidente, y en muy particular mención a la consejera Gema, que bueno, estoy llegando un poquito tarde a la conferencia, solo un año. Se supone que iba a venir el año pasado para el foro, sin embargo, porque no anda muy bien la democracia justamente en nuestra región, tuve que cancelar el viaje unas semanas antes. Entonces, una disculpa, pero cumplí con mi palabra de venir, aunque sea un año tarde. Me han dicho que hay alumnos de distintas carreras, pero hay alumnos también de Derecho. Yo tengo la misma deformación que ustedes. Y vamos a hablar de democracia. Entonces quiero que sea esto muy interactivo, porque entre otras cosas tuve el privilegio de dar clases como 8 años de mi vida y fue algo que disfruté muchísimo, y prefiero que sea algo más interactivo a que sea una conferencia acartonada, ¿no? Y que podamos hablar y llegar a conclusiones juntos de lo que tienen que hacer ustedes, son la próxima generación, y lo que tenemos que hacer todavía nosotros, los que estamos trabajando en estos temas para fortalecer la democracia. Entonces, mi primera pregunta para ustedes es, ¿qué es la democracia? ¿Qué es para ustedes la democracia? ¿Qué significa? ¿Qué elementos contiene? No se amontonen, ¿eh? No hay lo que para ustedes significa la democracia. ¿Alguien? ¿Algún valiente o alguna valiente? Tiene que haber. ¿Ah? ¿Equidad? ¿En qué sentido equidad? ¿Económica? ¿Y cómo se logra esa equidad? ¿No? Entonces, la equidad es un fin, ¿no? ¿Y la democracia qué es? ¿Un fin? ¿Será un fin? Es el medio. ¿Quién dijo eso? La democracia podemos decirla tal vez como una política, la cual el poder o la soberanía recae en el pueblo, eligiendo a sus representantes para que de esta manera estos velen por sus intereses, tanto del Estado, que es el bien público temporal, y la democracia es básicamente el medio para llegar a eso. Muy bien. Pues coincido con esa visión. Ahora, ese medio, ese camino, tiene varios elementos. Y esos elementos a veces están más frágiles o más fuertes. Inclusive dependiendo de país a país, hay elementos que están más presentes de una forma fuerte y hay elementos que no tanto. En la tercera ola democratizadora, finales de los 80s, principios de los 90s, en América Latina, pero no solo en América Latina, en Asia y en África, una serie de países fueron de regímenes autoritarios o dictaduras o de un partido único a regímenes plurales y democráticos. En esa época, la realidad es que el enfoque de prácticamente el mundo entero fue en tener elecciones libres, secretas, universales. Y se concentró toda la cooperación internacional, todas las legislaciones nacionales, sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo, por una historia de fraudes y porque la expresión de la voluntad es tan importante en una democracia y esa expresión debe ser confiable,
en temas electorales. Sin embargo, las elecciones, como dice esa diapositiva, en realidad son un vehículo. Y aunque el fin puede ser tener elecciones libres, universales y secretas, la realidad es que queremos tener elecciones libres, universales y secretas. ¿Para qué? Para expresar una preferencia. Solamente. Y esa expresión de la preferencia política, en este caso, es uno solo de los elementos que constituyen una democracia. Entonces, hoy por hoy, que tenemos, en realidad, sobre todo en la región, países en donde prácticamente todos tienen la capacidad de organizar elecciones confiables de forma individual, es decir, sin tener apoyo internacional. Prácticamente todos los países de la región, con algunas muy contadas excepciones que todavía están trabajando a tener elecciones confiables. La realidad es que es un problema que en mayor o menor medida se ha ido superando. Sin embargo, y les voy a decir una cosa, dice ahí, maratón electoral. Entre 2016 y 2019 tuvimos 45 elecciones en la región, solo en la región. Todos, absolutamente todos los países de la región, en ese periodo tuvieron algún proceso electoral. Puede ser elecciones generales, pueden ser primarias, pueden ser parlamentarias, pueden ser locales o pueden ser algún mecanismo de democracia directa, pero todos tuvieron. Sin embargo, miren ahí, en los últimos 10 años ha bajado la satisfacción con la democracia. Entonces, mi pregunta para ustedes es, si estamos teniendo más elecciones, es decir, más oportunidades de que cada uno de ustedes y de nosotros podamos expresar nuestra voluntad política, podamos decir, yo quiero esto, yo prefiero esto. Y tenemos no solo más oportunidades de hacerlo, sino que además son mejores las elecciones, van mejorando. ¿Por qué entonces estamos insatisfechos con la democracia? Les pregunto a ustedes. ¿Ustedes ya votaron? ¿La mayoría de ustedes? ¿Todos ya votaron? ¿Y están felices con lo que votaron? ¿Quién dijo no? Si dices no, tienes que explicar. Pero tú pudiste votar libremente por quien tú quisiste. Ajá. Bueno, entonces en realidad tuviste esa oportunidad. No lo seleccionó otra persona. De hecho, me gusta mucho la política, pero siento que somos pocos los jóvenes que nos gusta. No, pues es que es lo mismo. Es que si elijo va a ser lo mismo. No, me da igual si voto o no. Bueno, y mi pregunta siguiente es, además de votar, ¿participan en alguna otra esfera? Claro. ¿En qué otra esfera? Ya. ¿Y exiges que ese partido político tenga prácticas más democráticas? Sí. Ya. Bueno, pues esas son cosas positivas, ¿no? En realidad, si vemos la definición
de democracia o de los elementos que constituyen una democracia descritos en la Carta Interamericana, Carta Democrática Interamericana, que todos la pueden revisar, y los aliento a que lo hagan, que es una resolución de la Asamblea de la OEA, establece, uno, lo que ya vimos, la celebración de elecciones periódicas libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto. 2, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Ese es un elemento de la democracia. 3, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Vamos a hablar de cada uno de ellos. 4, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas. Y 5, la separación e independencia de los poderes. Estos son los elementos que constituyen una democracia. Es decir, en mayor o menor medida, conforme hay debilidades en estos elementos, nuestra democracia es plena, no es plena, ¿no? Y toda es perfectible, toda democracia es perfectible. Bueno, respecto a los derechos fundamentales, el primer elemento. Lo que vemos es un crecimiento de 2007 a 2017 de países considerados por la asociación Freedom House de países no libres. Ojo, más o menos un tercio del mundo es considerado libre. Un tercio del mundo, un poquito menos de un tercio, entre un cuarto y un tercio, es considerado no libre. Y el resto es considerado parcialmente libre. Entonces, ahí ya podemos tener que en temas de derechos humanos y respeto a los derechos humanos, 2/3 partes son o parcialmente libre o no libre. ¿Es culpa eso de las elecciones? No. Quiere decir que podemos tener elecciones aceptables en donde se expresa la voluntad popular bajo un régimen que no respeta los derechos humanos. Sí es posible y sucede. ¿Eso genera insatisfacción en las urnas? Claro que sí. Claro que sí. Derechos económicos y sociales postergados. Nuestro amigo de la equidad. ¿Qué forma hay de llegar a la equidad si no es a través del ejercicio de los derechos económicos y sociales? No hay. Vemos debilidades sindicales, derechos laborales cada vez atropellados de una forma más consistente, ¿no? Y un dato que vamos a ver más tarde. En general, la región, América Latina, ha crecido económicamente, pero también ha crecido la desigualdad. Entonces, la pregunta es, ¿para quién ha crecido la economía? Y no para la mayoría, es la respuesta. Y la democracia es un juego de mayorías, ¿sí? Y bueno, minorías bajo amenaza, lo vemos a cada rato, desde raciales, económicas, extranjeras, cada vez más, desde el poder, con discursos de odio desde el poder, hacia un sector, hacia una nacionalidad, hacia una etnia, y restricciones a la libertad de expresión. Esas restricciones varían. Pueden ser desde la cooptación a través de propaganda pública, que luego se retira conforme se gusta o no la línea editorial. Puede ser ataques a la prensa misma. Puede ser censura en casos extremos. Pero ciertamente restricciones a la libertad de expresión son más comunes. Acceso al poder
y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Aquí en realidad vamos a hablar de acceso al poder en dos vertientes. Uno es quién no puede participar y quién sí puede participar en acceder a un puesto de elección popular. Y a veces uno diría, bueno, eso es muy claro, ¿no? Hay algunos requisitos que establece la Constitución, a veces ni siquiera la Constitución, en leyes secundarias, estoy hablando en términos generales, pueden ser requisitos de edad, pueden ser requisitos de no estar sujeto a proceso penal, pueden ser requisitos de contar con una credencial de elector, en el caso de México, es decir, puede haber requisitos de toda naturaleza, de residencia. Pero en muchos de los países, estamos observando elecciones, esos requisitos no son claros y son muchas veces discrecionales y abiertos a interpretaciones. Entonces, les doy un ejemplo. Un sujeto a proceso penal. ¿En qué fase del proceso penal se le inhabilita? Y esa fue una discusión en uno de los países que observamos, que seguramente ustedes recordarán, el año pasado. Un candidato que punteaba en las encuestas no pudo participar por eso. Hoy estamos viendo en Guatemala la inhabilitación de dos candidatas. Una por ser pariente, hija de un exdictador. Por eso fue inhabilitada. Otra por tener una denuncia en contra muy endeble. Bueno, entonces, si uno, lo que tú decías, quiere participar, quiere votar y le quitan a su candidato de la papeleta, de la boleta, y no puede participar, da la impresión de que se está tratando de inhibir esa opción y da la impresión de que están tratando de que otra persona gane, ¿no? Ahora lo opuesto. Límites a la reelección. También ha sido una constante en la región. El cambio de reglas desde el poder para poder reelegirse. Y eso lo han hecho muchos presidentes, y no importa si son de izquierda o de derecha, prácticamente cualquier presidente popular ha buscado, ¿no?, cambiar las reglas de la reelección. Ahora lo que estamos teniendo es, insisto, que por reglas democráticas, por reglas de elección, se mantengan en el poder. Y eso, digamos, hace un cortocircuito con la idea de la gente de la democracia. ¿Cómo va a estar esta persona 20 años en el poder? O cambiar la Constitución o atropellar las instituciones de tal forma, ¿no?, pero mantenerse en el poder. Pero en el juego eleccionario, donde tiene una ventaja además desde el poder, gana la elección y se legitima a través de votos, aunque muy cuestionada y muy polarizada la sociedad frente a esos hechos. Bueno, el siguiente. Hablábamos de régimen plural de partidos, ¿no? Bueno, ¿pero qué quiere decir un régimen plural de partidos? Quiere decir tener más opciones, pero más opciones reales. No necesariamente quiere decir tener más de 50 partidos como se llegó a tener en Brasil, o 15 partidos en muchos otros países, y tener congresos totalmente fragmentados. Si se tienen 2 o 3 partidos, pero son opciones reales de diferencias programáticas, que en esas 2 o 3 opciones se ven reflejadas las mayorías de las opciones ciudadanas, y que encima las llevan a cabo de forma programática en los espacios en donde triunfan de forma electoral, entonces eso es la pluralidad. No es necesariamente el número. Y lo que estamos viendo en la región son muchos partidos como estos que están acá. Partidos maletín. ¿Les gusta ¿Qué son? Son partidos que en realidad
se conforman para llevar a un candidato en particular que es muy popular. Pero es el candidato, no es un partido, no es una fórmula, digamos, de principios, y muchas veces uno ni siquiera sabe qué significa. También en algunos países les llaman partidos taxi. Necesito un taxi para llegar a la presidencia. Y ese taxi es el partido tal. Pero prácticamente es la imagen del candidato y el partido pequeñito acá. La gente muchas veces ni sabe por qué partido está yendo el candidato. Es más importante el candidato que el partido. Es decir, no representa un movimiento. Bueno, partidos fantasma. Los partidos fantasma son aquellos que únicamente están en la contienda electoral para obtener el financiamiento público que reciben. Son negocio. Pueden ser familiares, pueden ser una serie. Y siguen existiendo una y otra vez. Y eso tampoco ayuda a la impresión sobre una democracia sana. Y los últimos son los partidos on sale, en venta. Y esos son los partidos que en efecto son partidos políticos, pero que cuando llega un determinado presidente al poder, se venden a ese gobierno, sin importar quién esté en el gobierno. Es decir, pero una vez ya, ¿no?, vende sus votos. Y eso no representa la opción que tenían o eso no representa lo que decían en campaña, ¿no? Por último, la separación e independencia de los poderes públicos. Y acá vemos en realidad esa relación puede existir además entre todos los poderes, inclusive con poderes autónomos, de ataques entre poderes para debilitarlos. Puede ser del Ejecutivo al Judicial, del Ejecutivo al Legislativo, del Legislativo al Ejecutivo, que también lo vivimos el año pasado, inclusive en varios países de la región, ¿no?, en donde se hicieron juicios políticos, se removieron presidentes. Puede ser del Ejecutivo a órganos autónomos, ¿no? Pero en fin, es una falta de respeto del ámbito de competencia de cada uno de los poderes del Estado por otro poder del Estado. Eso puede ser de miles de formas, desde intentar cooptar la integración de esos órganos cuando se están constituyendo. Eso puede ser tratar de removerlos. Eso puede ser tratar de desprestigiar las decisiones que toman, pero eso es constante. Las luchas, digamos, para decirlo de forma más fácil, entre los poderes del Estado, en lugar de la cooperación dentro de los márgenes de competencia y el respeto de los márgenes de competencia de cada uno de ellos. Y aquí vemos en realidad dos o tres procesos que me gustaría hablar más en concreto. Uno es el transfugismo que hablábamos en la diapositiva pasada. Es decir, miembros de una bancada legislativa se pasan a apoyar al gobierno sin decir, sin cuestionar absolutamente nada. Muchas veces porque son cooptados o políticamente o económicamente comprados. Eso no representa lo que ustedes votaron, porque fue una fuerza que fue electa para hacer otra cosa, no para venderse al gobierno. Bueno, y eso genera un desequilibrio en la relación. Ya el legislativo deja de ser un contrapeso al poder del ejecutivo. Otros, la politización de la justicia y la judicialización de la política. Los dos son pésimos. Es igual de malo o muy malo
la politización de la justicia, es decir, que los jueces empiecen a decidir con criterios políticos y no con criterios jurídicos, que es igual de malo que los jueces se metan en la política y tomen decisiones que no están saliendo de negociaciones políticas, que es su ámbito natural. Y eso genera un desequilibrio entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Ahora, ya más concretamente, para terminar, y con esto termino, y por esto es la explicación y el reflejo de todo lo que hemos hablado, lleva en realidad, entre otras cosas, a estos dos elementos. Son los mayores enemigos de la democracia. Primero, la violencia. Hay un estudio muy bueno de Tom Flores e Irfan Nuruddin, si lo quieren ver, en un libro que se llama Elecciones en tiempos difíciles, que habla de que el factor primordial de desencanto con la democracia es la seguridad personal. En América Latina, 39% de los homicidios a escala global se llevan a cabo en América Latina. La tasa de robos triplica a la del mundo entero, el resto del mundo. Y 41 de las 50 ciudades más violentas del mundo están en América Latina. Eso, sin duda, impacta en nuestra satisfacción en el régimen democrático como solución a uno de nuestros problemas principales, que es la seguridad personal. Segundo, es la desigualdad, que hablábamos hace rato de la equidad. Bueno, como región tenemos el índice de desigualdad más grande del mundo. La pobreza alcanza el 29% de la población. Es muchísimo. O sea, el 30% está buscando salir de la pobreza. Y el 10% de pobreza extrema. Eso quiere decir que no llegan a comer 3 veces al día. El 10% de nuestros hermanos y hermanas latinoamericanas. Esos son factores que evidentemente tenemos que resolver, pero los tenemos que resolver mediante medidas democráticas. Porque la alternativa es que la gente empiece a decir, bueno, no funciona la democracia, no funcionan las elecciones. Y entonces lo que necesitamos aquí es una dictadura para poner orden y para establecer desde arriba el reparto. Eso, en mi opinión, claramente no es el camino. Lo que hay que hacer es entender que estamos en un proceso en donde las elecciones no pueden solas, como decía yo al principio, que tenemos violaciones de derechos humanos que debemos denunciar, exigir su resolución, sus responsabilidades a los funcionarios que cometen esas violaciones, en donde tenemos una falsa pluralidad de partidos políticos, en donde tenemos reglas no claras de quién puede acceder al poder y quién no, en donde tenemos una serie de elementos que condicionan a nuestra democracia electoral a una democracia en donde lo único que hacen los ciudadanos es salir a votar. Pero además, cada vez salen a votar menos, porque en lugar de verlo como una oportunidad, lo empiezan a ver como una carga, porque no ven los beneficios de los otros elementos de la democracia. Yo dejaría, Gema, esta presentación aquí, con la esperanza de que ustedes se den cuenta que no basta salir a votar, que es lo mínimo salir a votar, que lo que hay que hacer es trabajar en los otros elementos, porque lo que está sucediendo hoy es que esos otros elementos están impactando directamente no solo nuestra percepción sobre las elecciones, sino las elecciones en sí. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro de casa. Si quieres acompañarnos acá. Y bueno, ahorita me gustaría rescatar lo que comentó el maestro de casa en cuanto a la democracia. Todos los que estamos aquí presentes, por supuesto, ustedes son muchísimo más jóvenes que nosotros, pero todos los que estamos aquí presentes hemos vivido siempre en una democracia. Estamos acostumbrados a vivir en ella y pasa de repente que cuando estamos acostumbrados a algo, lo hemos tenido siempre, lo damos por sentado, no nos damos cuenta que hay que cuidarla, que hay que conservarla. Parte de ello y cómo podemos incidir nosotros, tomando en cuenta que tenemos países de la región que hasta hace 40 años vivían en una dictadura, que lucharon para lograr una democracia. Lo que nosotros podemos hacer es participar, efectivamente no solamente el día de la jornada electoral, sino todos los días. Es esfuerzo y responsabilidad de todos nosotros trabajar todos los días exigiendo, participando, informándonos desde las fuentes oficiales. Un medio que les proponemos, estamos en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro siempre con las puertas abiertas y hacemos diferentes esfuerzos para llegar a ustedes, como es el ejemplo de la revista Magazine, donde participan académicos, autoridades electorales, expertos en la materia de todo el mundo. Nos comparten su tiempo gratuitamente, compartiéndonos artículos muy breves y muy simples para poder conocer qué es lo que está pasando y cómo podemos incidir en la vida pública de nuestro país. A continuación me gustaría también presentar al maestro Gerardo Romero, consejero presidente del instituto, darle las gracias también al consejero Carlos Seguiarte que nos acompaña. Ya me había comentado el consejero presidente que se incorporaba un poquito tarde, que venía de una reunión, pero Gerardo, te cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Gema. Bienvenido, tocayo, a Querétaro. Quiero darle las gracias a la universidad que aquí funge como parte acusada, ¿no? Y acá la fiscalía, bienvenido, Carlos. Ahorita lanzamos acusaciones para el lado de acá. Bueno, exacto, ahorita formulamos una imputación contra el maestro. No, pero sí queremos hacer un compromiso, maestro, a partir del comentario de mi compañero, no sé cómo te llamas, perdón, ya te puse tu chamarra. Roberto, me gustaría que hiciéramos un compromiso parte del instituto, venir a explicarles cómo funciona el día de la votación, particularmente todos los mecanismos de seguridad que hay alrededor del día de la votación, desde que instalamos la casilla, cómo recibimos los votos, quiénes y cómo los cuentan, cómo se llevan los paquetes, cómo escaneamos las actas, para que ustedes tengan una visión un poco más amplia de cómo está blindada la democracia en México. Y a partir de ahí que ustedes también se generen su propia opinión, porque creo que se pueden llevar muchas sorpresas y además pueden matar a muchos monstruos mitológicos de prácticas del pasado que todavía tenemos en la idiosincrasia mexicana aquí metidas y que ya no existen. Pero para eso tenemos que explicarlos porque ustedes no tienen la obligación de conocer a detalle lo que pasa el día de la jornada electoral. Y a propósito de lo que decía Gema, que estamos acostumbrados a vivir siempre en una democracia, yo le pondría un pequeño paréntesis y les voy a preguntar un poquito la edad que tenemos todos acá. Bueno, la mayoría de los jóvenes, ¿quiénes tienen cerca de 19 años? ¿20? ¿21? Bueno, entre 20 y 21 está la mayoría de ustedes, ¿no? ¿Qué pasaba en México? A los fiscales y a la parte acusada no les pregunto porque claramente son mayores, ¿no? ¿Qué pasaba en México política y democráticamente hablando hace 20 años cuando la mayoría de ustedes no habían nacido? Piensen ustedes, ¿quién era presidente de México hace 20 años? ¿Quién me puede decir? ¿Por ahí escuché? ¿Sí? Correcto. ¿Alguien sabe por qué fue candidato Ernesto Zedillo? Exacto. Exacto. Y Ernesto Zedillo fue el último presidente de una línea de 71 años de un partido que estuvo en el poder, en una democracia, entre comillas, donde todo el mundo sabía quién iba a ganar, ¿no? Y prácticamente ser postulado por el Partido Revolucionario Institucional era convertirte en el presidente de la República. Hasta que en el 2000, bueno, ya pasaron cosas distintas, ya algunos de ustedes habían nacido, pero seguramente estaban jugando, ¿no? 2 años tenían.
Y de 20 años a la fecha nos ha costado mucho trabajo tener la democracia que hoy tenemos, una democracia con un sistema de partidos plural, donde efectivamente todos los partidos, si hacen un buen trabajo y eligen buenas candidaturas, tienen posibilidades de ganar. Hace poco en una entrevista yo recordaba cuántos partidos distintos están gobernando hoy estados en nuestro país. PRD, PRI, PAN, un independiente, Movimiento Ciudadano, Morena. Hace 20 años eso era absolutamente impensable, absolutamente impensable. Por ahí figuraba el PAN y figuraba el PRD con figuras muy conocidas como Cuauhtémoc Cárdenas, como Maquillo, Diego Fernández de Ceballos, y párenle de contar. Yo les preguntaría, ¿les gustaría regresar a esa época? Pues evidentemente no. Pero cuando alguien más de otra generación ha logrado todo lo que hoy tenemos, efectivamente lo valoramos poco. Pero hoy el maestro Gerardo de Icaza nos presenta algunos elementos de la democracia que no son tan tangibles, son tangibles absolutamente, pero no son visibles a vista inmediata como los elementos que nos planteó y los cuales tenemos que participar nosotros y tenemos que defenderlos nosotros, no solamente las autoridades electorales y no solamente los gobernantes. Algunos de los elementos los puso ahí con mucha claridad, cuando un poder le pega a otro, ¿no? Hoy vemos que con mucha facilidad un funcionario que está en un poder dirige sus misiles a un funcionario de otro poder o inclusive a organismos autónomos, ¿no? Y eso demerita la democracia, nos pega a todos, nos da pasos atrás y nos lleva a acordarnos de esas épocas en las que mataban candidatos, en la que todo el mundo sabía quién iba a ganar, en la que no se contaban los votos con los mecanismos de certeza y seguridad que hoy tenemos, y por eso todos tenemos que sentirnos ofendidos y decir, oye, espérate, está bien que señales con mucha transparencia lo que estás diciendo, pero ese pequeño y sutil detalle que se llama pruebas hay que ponerlas por delante, ¿no? Y si no, entonces decir, oye, no, nos estás afectando a la democracia. Y ejemplos como ese en una democracia latinoamericana tenemos millones. Yo les voy a poner 2 ejemplos y los pongo porque tienen que ver por cómo conseguimos la democracia, no por el camino que establece el maestro de Icaza. El camino funciona, y por eso hice el compromiso de venirles a explicar. El fin, no podemos responder por las acciones de los funcionarios que son electos, ni tampoco de los candidatos en campaña una vez que no ganan. 2 ejemplos. Una candidata a diputada federal en el proceso anterior sube a sus redes sociales después de la jornada electoral un acta de una casilla donde los funcionarios cometieron un error y a un partido distinto al de ella le sumaron más de 100 votos en un acta. Lo que hizo la candidata fue borrar un letrero que viene en el acta que dice que esa no se computa, porque la suma no da los votos que tiene que haber en la casilla y nuestro mecanismo de seguridad hace que esa acta no se pueda sumar y que entonces tengamos que contar voto por voto ese paquete. O sea, ella muy viva le quitó la leyenda que dice que no se estaba contando para argumentar que le estaban haciendo fraude. Otra persona en redes sociales le dijo, ya, no seas gandalla, sube completa y aquí viene la nota, ¿no? Pero el golpe ya lo había puesto. El golpe a la democracia ya lo había puesto. Y mucha gente se enteró del golpe, pero no del trapito, ¿no? Del que le dijeron, oye, espérame, ¿no? Y como esas acciones hay muchísimas en un proceso electoral y pasada la jornada electoral. Segundo ejemplo, una candidatura independiente, en un momento que una elección en Querétaro es anulada, pone toda clase de insultos contra el Instituto Electoral, aun y cuando la sentencia de nulidad decía claramente que las autoridades electorales habíamos actuado absolutamente de buena manera. Entonces nos comunicamos, oye, te podemos explicar la sentencia para que veas cómo el Instituto Electoral no tiene nada que ver en la nulidad. No, sí ya sé, pero es que me es bastante redituable pegarle a la autoridad. Sí, pero ese golpe a la autoridad le pega a todos los mexicanos, ¿no? Y el árbitro que está encargado de meter la prudencia, pues no va a salir a decir, esta persona nada más quiere ganar adeptos, ¿no? Insisto, como esos ejemplos hay muchos, y si no lo cuidamos todos a esto que se llama democracia, el peligro de regresar al pasado, ahí está, ¿eh?
nos podrá platicar ahorita el maestro democracias que han retrocedido gravemente y que están en un estado en el que México estaba hace 20 años, ¿no? O sea, no es como que ya la libramos, no es como que ya dimos un paso para allá a la línea y ya no hay manera de retornar a esas prácticas. En el instituto, como lo dijo la maestra, tenemos muchos espacios donde pueden participar y desde luego que tenemos las puertas abiertas y hacemos el compromiso, maestro. Gracias. Muchas gracias, consejero presidente. Y bueno, la idea también es que ustedes puedan participar con todas las preguntas que tengan y ahorita podemos tener un espacio en el que todas las dudas las puedan ahorita preguntar, tanto para el maestro de casa como para el Instituto Electoral del Estado. ¿A quién le gustaría participar con alguna pregunta? Cualquier pregunta, puede ser sobre democracia, elecciones en la región, en el país. Adelante. Relacionado a lo que el consejero presidente de IECU nos comentó, referente a las democracias en Latinoamérica. Referente a esas democracias en Latinoamérica que han retrocedido a estatus en los cuales, pues sí, justamente estaban en una época de democracia y regresaron en prácticas que no eran relativas a, no sé si nos pudiera platicar un poquito de ese tipo de países. Bien, entonces vamos a ir tomando diferentes preguntas para después contestarlas todas. ¿Quién más tiene alguna duda, alguna pregunta? Sobre lo que comentaba el consejero, referente a que hoy en la actualidad sí tenemos el peligro de regresar como hace 20 años. Eso estoy totalmente de acuerdo, pero ¿qué medidas ustedes tomarían para no regresar ni retroceder? Como anteriormente, gobernación era el que contaba todos los votos. Creo que sería algo fatal si llegara a pasar y deberían de inculcar desde la secundaria, preparatorias, a los jóvenes a ejercer su voto. Yo sé que a lo mejor no tienen la edad, pero desde chiquitos empezar a inculcar eso. Porque hoy en la actualidad mucha gente ya no, jóvenes inclusive ya no creen ni quieren participar en la democracia. Muchas gracias. Sí, ahorita pasamos para acá. ¿Qué nuevas ideas tendrían para, como dice mi compañero, inculcar en este caso, inculcar a los menores o inculcar a la mayoría, que en este caso somos los jóvenes, a que impartan o hagan la participación en el IEC? Esa es mi pregunta. Gracias. Por acá había otra pregunta. Pues tengo dos comentarios. ¿Cuál es su opinión sobre el cambio de la nomenclatura? Si realmente era necesario, de IFE a INE, y cuál es su opinión al respecto de esa gran erogación de gastos. Y segunda cuestión, ¿qué van a hacer para restituir la fama pública? Porque realmente la institución del IFE, INE, TRIFE, pues están muy demeritadas. Creo que a raíz de, como dice el consejero presidente, a raíz de pues fake news, etcétera, o cosas reales que han pasado, porque sí se quemaron las urnas, porque sí, recuerdo que fuimos de visita al Congreso, a San Lázaro, y nos dijeron que en las elecciones del presidente Carlos Salinas se quemó todo el acervo de boletas, etcétera. Contra eso, ¿qué se puede hacer? Contra esas caídas del sistema que no solamente pasan aquí, pasan en el mundo, ¿no? Y que es tan común, y que realmente eso es lo que daña a la democracia. ¿Quién cree en la democracia? Si continuamente lo único que se leen son noticias como los nuevos hackers que logran entrar a todo tipo de sistemas y tumban abajo muchas elecciones, ¿no? Ese caso concreto, no solamente del país, sino mundial. Gracias. ¿Alguien más por ahí atrás? Acá enfrente.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos. Sí me gustaría saber la opinión que tienen ustedes en relación al estado de Baja California. Está muy a la vanguardia la noticia de que el Congreso de esta entidad emitió su voto de 2 a 5 años. Realmente pregunto, ¿existe una violación a la Constitución en nuestro país? Gracias. Gracias. ¿Alguien más por allá atrás? Gracias. A mí me gustaría saber de qué manera está trabajando el Instituto Electoral Queretano para devolverle de cierta manera la fe y la credibilidad a la democracia. Yo creo que, como ya antes mencionaron mis compañeros, vivimos en una época en la cual no creemos mucho en la democracia, porque lamentablemente, aunque todos los candidatos tienen propuestas diferentes, vivimos en un mundo político en el cual todo se transgiversa y las cosas que alguna vez llegaron a prometer que iban a hacer, no las cumplen en ningún aspecto. Entonces, ¿de qué manera están trabajando para que nosotros los jóvenes volvamos a creer en la democracia? Esa sería mi pregunta. Okay. Por allá atrás, creo que nadie de atrás ha hecho preguntas. Sí, pero contestamos. Bueno, sí, gracias. Mi pregunta es, hablaban sobre las candidaturas independientes. ¿De qué manera garantiza el IEQ que realmente sean independientes o no sean salidos de un partido ya que fueron elegidos para estar en planilla? Esa es mi pregunta. Bueno, sí creo que sí, ya son bastantes preguntas. Vamos a ir dando oportunidad para irlas respondiendo. Qué bueno, me da mucho gusto que participen. Esa es una parte importante e interesante de venir a las universidades. Bueno. Ok, perfecto. Vamos adelante, maestro de casa. Voy a contestar yo primero, consejeros, porque acaban de ponerlos a ustedes bajo la lupa, lo cual me alegra mucho, porque es signo de que son demócratas ustedes. Y les exigen a sus autoridades respuestas. Entonces los felicito de entrada por eso. Sobre el tema de la regresión democrática diría varias cosas. Primero, es un tema mundial. No es un tema nada más de América Latina, no es un tema... Y aunque existen rasgos similares a pasados autoritarios, el riesgo mayor es que no vamos a regresar a un autoritarismo como hace 20, 30, 40 años en ningún país. Vamos, si queremos decirlo de esa forma, a regresar a un autoritarismo distinto. Y es lo que estamos viendo en algunos países, voy a hablar fuera de la región, como Hungría, por ejemplo, como Polonia, por ejemplo, como Turquía, por ejemplo, que inclusive son denominadas o se autodenominan democracias iliberales, no liberales. Es decir, existen procesos de votación, pero las libertades fundamentales individuales están restringidas de cierta forma, ¿no? Ahí, digamos, creo que ese es el riesgo mayor. Es decir, cuando estamos hablando, bueno, pero es que no va a pasar lo que pasaba en los 60s y en los 70s. No, no va a pasar. Va a pasar una nueva forma de represión. Y está pasando, ¿no? Y les recomiendo lecturas de Larry Diamond, de Yascha Mounk, de distintos autores que hablan no solo, bueno, hay algunos exagerados que hablan de la muerte de la democracia, en fin, una serie de cosas, pero sobre todo hablan de temas que tienen que ver con la restricción de ciertas libertades fundamentales, ¿no? Mientras que se salvaguardan los procesos de votaciones mecánicos, ¿no? Y eso es, digamos, a través de las redes sociales, a través de ciertas
posiciones políticas que uno lo quiere reconocer como una forma de autoritarismo o no, pues si tienes la duda, normalmente es que es una regresión democrática. Es decir, todos sabemos si algo no es bueno para la democracia, normalmente es malo para la democracia, ¿no? Ahora, la pregunta, oí mucho de las preguntas, los voy a ayudar, consejeros, solo porque me caen bien. Oí mucho, ¿qué están haciendo ustedes? Yo les regreso la pregunta, ¿qué están haciendo ustedes? Ojo, no basta con venir a, digamos, a cuestionar y hacer preguntas, no. Y no basta con salir a votar. Entonces regresemos a los principios que teníamos que conforman a la democracia. ¿Se acuerdan cuáles son, no? Entonces, como dijo el consejero, el primero de los principios, la celebración de elecciones libres, universales, secretas. Todo que vaya en contra de eso es en contra de la democracia. Entonces, lo que hizo la persona esta, tratando de desprestigiar un proceso libre, violó ese principio. El respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Indígnense. Indígnense. Porque violaciones de derechos humanos hay para echar para arriba. Pero ya pareciera que es lo normal. Mataron a estos, levantaron a estos, secuestraron a estos otros, a este no le permitieron defensa, a este le quitaron su casa y nadie dice nada. El silencio es cómplice. El acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Tiene un ejemplo que mencionaba la señora ahora en uno de los estados acá. ¿No? La ley dice otra cosa. El cambio de reglas. ¿No? Hay un Estado de Derecho previo. También eso hay que protestarlo, hay que exigirlo, hay que manifestarse. Un demócrata hace eso. El régimen plural de partidos políticos. Pues no voten los partidos que son de maletín, los partidos, todos sabemos cuáles son. En todos los países, ¿eh? En todos los países los hay y todos sabemos cuáles son. Pues no hay que votarlos. Si una opción de ustedes se va de alianza con uno de esos partidos, no lo voten. Voten a la siguiente. Y expliquen su voto. No voy a votar por este partido porque se alió con este. Y este es un partido de tranzas. Pero si lo seguimos votando, seguimos fomentando el juego. La separación e independencia de los poderes públicos. Un demócrata, no importa la tribu en la que estés, el segmento en el que estés, la visión política en la que estés. Si ves un ataque injustificado de una autoridad contra la otra, una invasión de esferas de una autoridad contra la otra, lo denuncias, lo reprimes, no lo votas la siguiente vez. Esas son las herramientas que tenemos los demócratas. Uno puede estar de acuerdo con esto, y lo pones en una balanza. Pero si no estás de acuerdo con estas conductas, no las defiendas, ¿no? Independientemente de qué se trate. Hay mucha también autojustificación en estos tiempos. Todo lo que hace uno está mal, todo lo que hace el otro está bien, aunque esté mal. Ese es un síntoma de nuestros tiempos, de nuestra polarización. Y hay que ser un poco más objetivos, especialmente ustedes que tienen una educación superior. No permitan eso. Nada es blanco y negro, mucho menos la política. No hay nada más gris que la política. Entonces, puedes estar de acuerdo con unas cosas y en desacuerdo con otras. Y poner esas cosas en una balanza.
Pero ahora pareciera que los objetivos, ¿no? La gente que son objetivas, que son mesuradas, que son acusadas de vendidos, son acusados de no defender posturas que son indefendibles, ¿no? Que no son leales, ¿no? Tenemos que apartarnos de eso, ¿no? Creo yo. Y bueno, les paso el micrófono a ustedes y y usted, presidente tocayo mío, que estaba burlándose del acuso de los que están en el banquillo de los acusados, mire, así de fácil. Bueno, voy a comenzar por lo más rápido y en consecuencia también un poco lo más fácil. Pregunta de por allá de las candidaturas independientes, ¿quién la hizo? Ya te. Nosotros, en todos los procedimientos electorales, lo que hacemos es seguir la ley. Nosotros no hacemos la ley la hace el Poder Legislativo, ¿no? No está prohibido que los candidatos independientes en algún momento hayan pertenecido a algún partido político. De hecho, y ustedes calificarán si eso está bien o mal, muchos de los candidatos independientes han pertenecido a otro partido político y ustedes piensen en alguno que haya logrado el triunfo en alguna elección y seguramente van a entender que atrás puede haber un partido político, ¿no? Entonces no está prohibido. Nosotros lo que tenemos que verificar es que tengan las suficientes firmas de respaldo ciudadano para llegar a la candidatura. Si un candidato de partido tiene el filtro, por así decirlo, de que lo postule un partido político, un candidato independiente tiene que juntar un porcentaje de firmas de su demarcación para acceder a esa candidatura independiente. Y nosotros efectivamente verificamos que las firmas que nos dan esos aspirantes a candidatos independientes sean de ciudadanos de su demarcación. Me refiero a un municipio o a un distrito o al estado, dependiendo a qué cargo vayan, ¿sale? Lo de las boletas que se queman, efectivamente todas las autoridades electorales destruimos la documentación electoral una vez que todas las elecciones quedan firmes. No podemos guardar la documentación de todas las elecciones de nuestra historia. En el IEQ tenemos casi 24 años de existencia, no podríamos almacenar toda la documentación, pero hasta en tanto no se corra toda la cadena impugnativa. Esto es, además de la decisión que se tomó en el instituto, otras 3 instituciones nacionales que revisan todas nuestras decisiones que son impugnadas. Hasta entonces no ocurra eso, no podemos destruir la documentación electoral. En el caso particular de Querétaro, la trituramos, la destrozamos y vamos a atestiguar cómo la destruyen toda. Y justamente lo de la caída del sistema fue en esa época, en 1988, a la que me refiero, que fue hace 30 años, ¿no? Hoy en los sistemas electorales, los hackers en México podrían hacer cierto daño, sí, pero a mecanismos que no tienen las tripas de los resultados electorales. Hoy en México todavía contamos los votos a mano y llenamos actas a mano y entonces subimos el acta escaneada a un sistema que se llama Programa de Resultados Electorales Preliminares, que no son los definitivos. Si bien son los que vemos el día de la jornada electoral ahí en internet desde cualquier punto del mundo, esos no son los resultados definitivos. Los resultados definitivos los contamos con las actas en un consejo donde están los representantes de todos los partidos políticos, de las candidaturas independientes y un consejo ciudadano formado por ciudadanos que forma el Instituto Electoral en una convocatoria pública. Entonces, de alguna manera, por eso el compromiso de venirles a explicar cómo funciona toda esa parte para que la tengamos muy clara. Alguna otra de las fáciles. ¿Qué hacemos en el Instituto Electoral para fomentar la participación democrática, la cultura cívica? Tenemos una dirección específicamente diseñada para eso que constantemente está haciendo actividades. En este momento tenemos capacitadoras y formadoras que están en diferentes municipios. Atendemos a cerca de 50,000 personas en un año, con talleres que van desde niños de primaria, secundaria, preparatoria, incluso universidades. Esto es un ejemplo de formación cívica y democrática. El compañero forma parte de una junta consultiva que acabamos de mandar. Forma parte de la Junta Consultiva Universitaria
universitaria que formamos hace muy poquitos meses con integrantes de esta universidad, de la Universidad del Valle de México, del TEC de Monterrey, de la NAHUAC, de la Tecnológica de Corregidora y de la UAC, que nos ayudan a diseñar programas enfocados a universitarios. Tenemos una marcha de las amenazas que va para niños de primaria, donde nos vestimos con atuendos teatrales para formar a los chavos de primaria. Tenemos talleres de cultura cívica y democrática. Todo el tiempo estamos en el Estado haciendo ese tipo de cuestiones. Y mi respuesta iba a ser exactamente la que dio mi tocayo. ¿Qué estamos haciendo? Yo les diría, yo ya tengo una edad del doble de ustedes. Si todos tenemos aquí la misma expectativa de vida, México les es más de ustedes que mío ya. Ustedes van a tener más años en México que yo. ¿Qué México quieren? ¿Cuántos somos funcionarios y cuántos no lo son? Yo les aseguraría que un ínfimo porcentaje de la población somos funcionarios y está clarísimo que no podemos solos oxigenar y mantener la democracia. Está absolutamente claro. Además, la democracia tiene una premisa indispensable. La ciudadanía tiene que participar. No nada más el día de la jornada electoral, 365 días. Y ojo, no hay que confundirnos, no solamente en los partidos políticos, eso es solamente una sola esfera de la participación ciudadana o participación social. Pueden participar en cultura, en deporte, en arte, en ecología, en el comité de vecinos de su colonia, en la sociedad de alumnos de la escuela, en donde se les ocurra. Hay que oxigenar la democracia, pero yo les diría, es tan importante que no nos la pueden dejar nada más a los que estamos en el Instituto Electoral. Les aseguro que estamos haciendo nuestra chamba no solamente por obligación, sino por muchísima convicción. A mí me entusiasma mucho, no me dejará mentir mi amigo de la Junta Consultiva, cómo platicamos esos temas con mucha convicción y con mucho entusiasmo de cómo podemos hacer cosas que les convenzan, ¿no? Que nos motiven a decir, oye, depende de mí, no nada más de ellos que están allá, ¿no? Depende de todos. Y un pequeño gramito, un pequeño estironcito de todos, hace que esto se vuelva una espiral virtuosa, ¿no? En la casa, con los amigos, donde sea. Oye, ¿tú sí participas en qué? Pues yo colecciono estampitas, pero formé un club de coleccionistas de estampitas. Ah, a todo dar. Oye, yo soy de los Boy Scouts. Ah, pues a todo dar. Oye, fíjate que yo formé la sociedad de alumnos ahí en la Universidad de Londres. Ah, pues a todo dar. Oye, fíjate que yo fui con mis colonos porque tenemos un problema ahí de basura. A todo dar, ¿no? No nada más hay que meterse a los partidos políticos. Esa sí es una parte importante, pero hay espacios por todas partes y si no, métanse al Face, métanse al Instagram y van a ver millones de oportunidades de participar. Y desde luego nosotros tenemos algunos espacios ahí de servicio social, prácticas profesionales que nos pueden ayudar a ir a los 18 municipios. Del IFE al INE, también fue una pregunta de allá, cambió el sistema en la reforma del 2014 y se le dieron cerca de 70 nuevas atribuciones al INE. Muchas funciones que hacían los órganos locales como el nuestro, las hace ahora el INE, como la fiscalización, la capacitación electoral, algunas otras, pero nos coordinamos juntos. Yo no sé, más bien te daría un dato, que después de cumplido un ciclo de todas las elecciones del país, es decir, ya este nuevo sistema de OPLES, institutos locales e INE, ya cumplió un ciclo. Ya organizamos todas las elecciones de gobernador del país, ya se organizaron las elecciones de diputados, de senadores, de presidente de la República y a pesar de la complejidad, a pesar del reto, porque México es un país de grandísimos retos para organizar las elecciones, ha quedado claro que el sistema funcionó, el sistema funciona. En Querétaro les daría dos datos. 100% de elecciones confirmadas sin movernos un solo regidor que asignamos en Querétaro. Ni un regidor nos movieron. Y no quiere decir que no nos hayan impugnado nuestras decisiones. Nos las impugnaron más veces que las elecciones que tuvimos. Tuvimos 33 elecciones y cerca de 50 impugnaciones. No nos movieron ni un regidor. Quiere decir que todas las decisiones que tomó el Instituto Electoral de decirle a alguien, oye, ganaste una alcaldía, oye, ganaste una regiduría, oye, ganaste una sindicatura, oye, ganaste una diputación, todas esas calificadas por 3 instancias más,
fueron decisiones correctas y apegadas a derecho. Y segundo dato, de todas las decisiones que tomamos en un proceso electoral, que son muchísimas, que se traducen a través de actividades, de acuerdos, de resoluciones, en el 94% de los casos se mantuvo el criterio inicial del instituto. Me hubiera encantado que fuera el 100%, sí, desde luego. Pero el sistema está diseñado para que otras 3 instituciones revisen tus decisiones. Digamos que en la cadena somos el eslabón inicial y nos revisan otros 3, pero solamente en el 6% de los casos modificaron nuestra decisión inicial. Esos son hechos prácticos, objetivos, reales, verificables, comprobables, que les pueden dar a ustedes la tranquilidad de que en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro tenemos esos números y de que estamos haciendo la chamba con todo apego a derecho. No sé si me faltó alguna otra pregunta, pero seguramente las va a responder Gema. Me aventaste la bolita, pero bueno. No, miren, en realidad yo lo que quería compartirles, porque muchas de las preguntas iban en función de qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer. Hay cosas que ya las estamos haciendo desde hace muchos años y les quiero dar unos números para que se den una idea de cómo está estructurado el tema de cómo llegamos a los municipios, a las comunidades, en todas las entidades federativas del país, los institutos electorales locales. Como yo les decía al principio, además de organizar las elecciones, un factor sustantivo y constitucional que se nos encomienda es la educación cívica, precisamente, en donde por ende es fortalecer a fin de que podamos tener una participación ciudadana. Sin la participación no puede haber democracia y no puede haber elecciones. Entonces, hay diferentes espacios. Bueno, primero les iba a dar unos números. En el país tenemos 278 personas, únicamente 278 personas que conforman el aparato electoral en cuanto a educación cívica. De estas 278 personas, hemos impactado con 36,000 actividades a 3 millones de personas, desde niños, jóvenes, adultos, docentes, padres de familia. Es decir, cada una de estas personas, estos educadores cívicos, impacta a 10,791 personas al año. Imagínense, o sea, es una como actividad maratónica y que quisiéramos, por supuesto, tener muchísimos más replicadores y muchísimo más, digamos, incidencia en poder llegar directamente a los municipios y a las comunidades a fin de fortalecer, digamos, su participación, pero también les inculcamos mucho el sentido de los valores democráticos, de cómo pueden participar, cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus obligaciones. Porque también, como comentaba el maestro de Icaza, y también yo lo digo mucho cuando estoy con los jóvenes, a veces esperamos que todos los demás hagan las cosas por nosotros, ¿no? Desde nuestra colonia. ¿Quién forma la sociedad de colonos, no? No, pues qué flojera. Bueno, ya no voy ni a las juntas. Bueno, deja tú, entonces ya ni hablamos de conformar la mesa de colonos. Entonces, si queremos que algo cambie, tiene que empezar por nosotros mismos. 2, ¿dónde nos informamos? Hace rato comentaban lo que se lee por ahí, ¿no? Difícilmente lo que se lee o vemos circular en mucha información, pero también hay mucha desinformación. ¿Cómo podemos nosotros abonar, como les iba a decir nosotros como jóvenes, pero me refiero a ustedes, cómo podemos abonar a que esto no suceda? Yéndonos a las fuentes oficiales. ¿Cuáles son las fuentes oficiales? Nosotros somos una fuente oficial en cuanto a democracia y elecciones. Así, cada uno de los organismos autónomos, incluso de las instituciones políticas y de los sectores de gobierno, tienen las fuentes oficiales. Esas son a las cuales hay que acudir, ahí es donde hay que informarnos para saber qué es verídico lo que estamos escuchando o leyendo. No repliquemos sin saber, sin que nos conste que la información es verídica. Si algo nos cuesta mucho trabajo también cuando organizamos las elecciones, es que acudan los funcionarios de mesa de casilla. Las elecciones las cuentan sus vecinos, sus parientes, sus primos, sus familiares. Son ciudadanos, pero nos cuesta mucho trabajo que esos funcionarios participen. Entonces, muchas veces están convocados los ciudadanos a participar y no van, no se presentan el día de la jornada electoral, que es una vez cada 3 años. Entonces, y que no siempre es la misma persona, además. Entonces, es también poner de nuestra parte. De verdad es muy grato cuando escuchamos experiencias de funcionarios de mesa de casilla, de ciudadanos que nos dicen, yo no sabía cómo funcionaban las elecciones, yo no sabía cómo se contaban los votos. Y el cambio de perspectiva que tienen a raíz de participar es radical.
Entonces, yo los invito principalmente, una, a que se informen verazmente y dos, a que participen desde el ámbito de competencia que puedan, pero participen. Además, hoy en día es muy fácil, tenemos el internet al alcance prácticamente de todos, a seguir en redes sociales. Muchas veces no sabemos ni siquiera quién es nuestro diputado o diputada. Entonces, si no sabemos ni siquiera quién es, ¿cómo le vamos a exigir? ¿Cómo le vamos a dar seguimiento? ¿Cómo le vamos a decir qué necesitamos? Entonces, es muy fácil darles el seguimiento, exijan por supuesto de una manera constructiva, no se vale nomás criticar, ¿no? Para criticar es muy fácil, pero vamos a participar de una manera activa y constructiva. Otra forma también es, cada que hay proceso electoral, abrimos la convocatoria para que los ciudadanos sean observadores electorales. Precisamente el maestro Di Casa es quien dirige este departamento a nivel América Latina. Entonces, ¿qué hacen ellos? Bueno, ellos van todo su equipo a los países a observar las elecciones y a dar sus recomendaciones. Eso legitima y transparenta un proceso electoral. Pero también lo pueden hacer ustedes, también pueden acudir con nosotros y ser observadores electorales durante todo el proceso electoral y durante la jornada electoral. Verán que es una grata experiencia, verán que es una forma de participar en donde nos podemos despejar muchas dudas y también podemos opinar. Entonces, hay muchos canales abiertos, pero yo les diría, lo más importante es informarse y participar. Entonces, otro espacio que ya les invitaremos próximamente es el segundo Foro Internacional de Democracia y Elecciones, que ya el año pasado lo hicimos en agosto, donde participó la Universidad de Londres. Esta vez no será la excepción, va a ser el 21 de octubre y tendremos ponentes nacionales e internacionales para hablarnos, en este caso va a ser precisamente sobre cómo podemos participar, ¿sale? Entonces, bueno, para cerrar, presidente. Se me olvidó anunciar algo que vamos a sacar ya muy pronto, que es un portal de participación. Hace varios meses empezamos a hacer un trabajo de diagnóstico con 250 organizaciones que hay en Querétaro, empresariales, colegios, asociaciones civiles, ecológicas, instituciones de asistencia privada, para hacer un portal donde ustedes puedan meterse y decir, a ver, yo quiero participar en ecología. Bueno, pues la Secretaría de Desarrollo Agropecuario tiene por ahí una siembra de árboles, pero también está el Grupo Ecológico Sierra Gorda, también está tal, ¿yo qué quiero de esto? Pues, y ahí tengan los informes de cómo pueden hacer para participar. Seguramente en el mes de agosto estará disponible y la intención es que cuando ustedes tengan 5 minutos se metan y ya tengan el contacto según sus áreas de interés. Es un esfuerzo que estamos sistematizando a través de 250 cuestionarios. Fue un esfuerzo bastante duro, pero vale la pena, ¿no? Que todo el mundo lo pueda tener a su alcance. Oye, pues a mí me gusta coleccionar estampitas, voy a ver quiénes coleccionan estampitas. A mí me gusta la siembra de árboles, a mí me gusta el deporte. Sí, estoy un poco traumado con las estampitas. En fin, créanme que a través del maestro Ugalde les vamos a hacer saber cuando el portal ya esté disponible. Estimamos cerca de un mesecito para que lo puedan consultar. Adelante, maestra. Hola, buenos días. Gabriela Garrido, directora de la carrera de Derecho. De antemano, darles las gracias por visitarnos y compartirnos estos temas tan importantes, sobre todo en la actualidad, y no me quiero quedar con la duda. ¿Qué opinión les merece la reforma electoral que está siendo impulsada por Morena en cuanto a donde se pretende desaparecer los organismos públicos locales electorales, así como el Consejo General del INE? ¿Pone en riesgo el sistema democrático? Gracias. Pues yo te diría dos cosas. Una es que los institutos electorales, tanto locales como el nacional, precisamente que tenemos 24 años más o menos de existir, y a raíz de entonces, digamos, es que tenemos alternancia tanto en el Ejecutivo Federal como lo vemos ahora en las gubernaturas y en las alcaldías. Entonces, partiendo de eso, me parece que los institutos electorales garantizan unas elecciones libres y secretas. Por otro lado, también, como comentábamos hace rato, fomentan el tema de educación cívica y participación ciudadana. Entonces, hay una labor muy grande que se hace desde lo local y también con el Instituto Nacional Electoral.
Me parece que la alternancia es uno de los temas fundamentales que se han logrado entre muchos otros. No sé si quieras ahondar. Sí, hace unas cuantas semanas estuvimos en los foros para la reforma del Estado y Política que justamente organizó la legislatura federal. Yo diría primero que hay varias propuestas, hay cientos de propuestas para la reforma del Estado y la reforma política electoral. Una de ellas, de un diputado de Morena, establece la desaparición de los organismos públicos locales electorales como el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, pero de la misma bancada hay otras propuestas que van en sentido distinto. Después de las exposiciones que mis pares y un servidor hicimos en esas mesas, creo que ha quedado claro que los institutos electorales tenemos muchas actividades que el órgano nacional no podría hacer. Voy a decirlas muy rápidamente porque cada una de ellas tiene muchísimo donde cortar. Educación cívica, que ya hablamos y dimos algunos números. Temas de pueblos y comunidades indígenas. No es lo mismo las elecciones como las conocemos aquí en Querétaro, en la mayoría de los espacios, que por usos y costumbres. En Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, en Chiapas, probablemente próximamente en Querétaro, tenemos elecciones que son para cargos de elección popular, vale la redundancia, pero que no se desarrollan con la metodología que todos ustedes conocen. Eso los hacen los institutos electorales. Y no es lo mismo una elección por usos y costumbres en Chiapas que una en Oaxaca. O sea, no es así como que de aquí para acá todos con el sistema de urnas y voto secreto libre, y de aquí para acá todos son igualitos. No, no, no. Cada uno de ellos tiene su propio sistema y justamente se trata de conservar cada uno de ellos. También muchos elementos que hoy tenemos en nuestra democracia han surgido a partir de los institutos. Yo les diría, las reglas de paridad que hoy conocemos surgieron en primer momento en Morelos, en un instituto electoral del estado de Querétaro. Temas de desarrollo tecnológico han surgido en los institutos electorales. La urna electrónica que ustedes han escuchado aquí en Querétaro, nunca la hemos utilizado para una elección constitucional, surgió en Coahuila, en Jalisco. En fin, hay muchos elementos que han quedado claros que los tenemos que seguir haciendo los institutos electorales. Y yo les diría mi percepción personal, las elecciones de Querétaro las tenemos que hacer los queretanos, ¿no? Nos han salido bastante bien en los últimos 24 años como para arreglar algo que no está descompuesto, ¿no? Esa sería mi opinión. Gracias. Bueno, pues, ¿algo más que quieren comentar? Bien, pues yo creo que con esto cerramos esta conferencia, agradeciendo a la Universidad de Londres, al Instituto Electoral del Estado de Querétaro y por supuesto al maestro Gerardo Di Casa por estar con nosotros este día, que sabemos que tiene una agenda bien apretada. Muchas gracias, maestro Di Casa.